¿Qué óvole? ¿Cómo están en este lunes 31 de marzo? Se nos fue el mes casi prácticamente de este 2025. Caluroso, sí, ya se siente, ¿verdad? El calor y pues ni modo, hay que adaptarnos y aclimatarnos tomándonos nuestra refrescante bebida, una agüita, pues sí, ¿verdad? Aquí estamos nosotros. Y bueno, ahora no disfruto con café, pero sí con agua. Mm, Le damos un traguito para que no se nos seque la garganta. En fin, bueno, pues el día de ahora ya aprendimos un nuevo término que se dice tunear. Tunear es rediseñar para mí, ¿no? O sea, tú ya tienes una estructura, pero la quieres actualizar, ¿no? En base a tus pues actuales, eso dice la palabra, ¿no? Estás, digamos, ya tiene tiempo que la vienes usando así, pero de repente quieres renovarla un poquito porque pues toda estructura tiene su desgaste y todo, entonces amerita un mantenimiento y si se puede, pues ¿por qué no remoldear? ¿No? Ponerle nuevos elementos para que rejuvenezca y así nos tuneamos nosotros muchas veces, sí, bueno, pues sí. Y hablando de esto, pues pues sí hay cosas que se pueden, reutilizar, hacemos un vintage y todo, incluso hasta lo que dice la caca, ¿no? La usan como fertilizante algunas ocasiones. Ay, a propósito de esto, de esta palabrita, se me pasó decirles, sí, cuídense, no importa la edad que tengan, si es edad contemporánea o no, tomen sus precauciones en cuestiones de cuidar sus alimentos, porque cuando uno acostumbra a hacer excursiones esporádicas y todo, es muy común esta manifestación del estreñimiento, entonces pues no quiere salir y hay unos supositorios de glicerina y estamos con estos, ¿cómo se llama? Pues hay unas jarritas que tienen una manguerita y que se llaman, ay, bueno, lavativas. Se llaman, ¿no? Antes, antiguamente, así incluso, había una obra de teatro por ahí, ¿no? El médico a palos o algo así. Y bueno, pues es bueno ver ese tipo de obras de teatro porque aumenta nuestro acervo cultural en cuestiones, pero hay que interpretarlas y si no conocemos muy bien el contexto, pues sí no nos puede hacer, digamos, el mismo efecto, el humorismo como se maneje, ¿no? En todos los planos y todo, pero bueno, pues, y por eso no es lo mismo un humorismo regional en una parte que en otra, y cuando se adaptan algunas obras en el contexto, por eso es bueno la adaptación, y ahí se ve la mano de obra del adaptador, y si no la adaptas bien, pues no vas a causar el mismo efecto que en su momento la obra original haya causado en otro contexto, en otra región y todo eso. Entonces, eso es el rediseño. Bueno, pues y hablando de diseños, yo les decía el otro día, bueno, sí, que obviamente digamos, no hay digamos, cada quien, el comunismo a veces se interpreta y pues, le da una acomodación y uso de acuerdo a la persona como la entienda y todo, ¿no? Entonces puede ser relativo, puede ser global, pero en base a nuestra habilidad y capacidad para hacer un aprovechamiento de nuestros recursos de manera adecuada, es una manera de tunear, de rediseñar y acomodarnos pues así adaptarnos. Hay veces que es posible y hay veces que pues por más que quieramos ya tenemos muchos parches, muchos remendones, le decimos, bueno, pues aunque sea le damos otra manita a ver cómo una pintadita, no sé, algo que la haga ver diferente, ¿no? Y pues eso es una especie de maquillaje y a veces es un recurso que puede resultar anímicamente, pero no así de manera, pues sí es en cierta manera una frustración temporal la que sentimos de no poder darle ese seguimiento y esa delimitación y todo y hacer un planteamiento tan matemático que nos salga muy bien cuando no hacemos la manera no usamos esta modalidad de la matemática, a veces nos falta o nos sobra o aprovechamos de una manera equivocada. Por eso es bueno que previamente, antes de hacer cualquier inversión, todo, pues nos
documentemos bien, investiguemos un poquito cuál es lo más adecuado para así poderlo aplicar, qué tanto vale la pena, y cuánto es la vigencia que nos puede dar ese, digamos, el acomodamiento, pues aproximada, pues siempre buscamos que lo que se pueda alargar en lo que juntamos nuevos recursos y poderle dar otra renovada, pero a veces, pues sí se nos pasa la mano y estamos así que no hemos podido renovar eso o aquello. Pero bueno, tratamos de mantener limpio el lugar y tratamos de darle sus detallitos así, ¿no? En la tuneada, pues digamos en un vehículo, un transporte de movilidad, pues sí, pues los accesorios y todo, también, ¿no? Porque pues sí es más, frecuente digamos que se alteren algunas estructuras, hay que verificar esto de los amortiguadores, le haces la talacha, el cambio de, pues así, ¿no? Cositas. Y en la casa, pues, ¿qué sería? Pues tal vez las instalaciones que ya están pues un poquito anacrónicas, que ya no te funcionan igual que cuando las adquiriste, pero sí, todavía están en uso, pero pues es bueno también darle también su tuñadita, ¿no? Y todo, y pues algunos accesorios que puedan ayudar a actualizarlas, ¿no? Que las lamparitas, que esto, que aquello, y bueno, pues mejorar la calidad de ambientación, ¿no? Te compras de perdis un spray para que mejore la atmósfera y pones un ventilador por acá o unas cortinas o un tapetito, no sé, algo que se le pueda hacer, ¿no? Es lo que estamos buscando de acuerdo a nuestras posibilidades y pues hacemos lo que podemos, ¿no? Y igual nosotros también cuando un vestido, algo, lo renovamos, le ponemos un nuevo rediseño y hay cosas que sí se pueden rediseñar y otras que están tan así, tan que no vale la pena. Es más lo que inviertes en renovarlas que el resultado que te pueda dar. Entonces hay que valorar todo para que así nos convenga. Ya aprendimos una nueva palabrita que es la de tunear y retunear. Es pues pues otra palabrita que pudieras hacer de nuevo la utilización de pues lo que llaman ustedes un recurso que no es tan así de primera adquisición de primera vez. O sea que también puede haber sido heredado, puede ser, no sé, una cosa así. Entonces, pues sí, si quisieras tunear, por ejemplo, un par de zapatos, los llevas al taller donde el zapatero ahí le cambie que las suelas, que le ponga ahí un poquito de punteras, o sea, lo que es con lo que se abrocha, ¿no? La clavita o cosas así, ¿no? A veces, y cuando no tienes así le hacíamos la clase media, ¿no? Qué bueno que todavía sigan existiendo esas artes y esos oficios, que no hay que menospreciar. Y a propósito de artes y oficios, yo mencionaba mucho una cuestión de que, pues se vale que todas las habilidades que hayas obtenido, muchas veces ya no puedes hacer uso de estudios más, pues digamos que obtuviste a través de una capacitación un poco más larga, a que sea un poco más que requiera lo que es lo científico y todo, pero tienes un oficio y con eso pues más o menos ahí te defiendes, ¿no? Y generas algún emprendimiento, un chiquito, algo que puedas y sí, va a haber siempre mucha competencia. Entonces, si tú, hay mucha persona, ese es lo que muchos dicen, las artes y los oficios son propiamente adoptados por lo que se llama un término que en México se usaba mucho en los 40s, en los 50s, que era pachuquear, ¿no? Pachuquear quiere decir imitar y obtener la capacitación por medio de la imitación. Eso es lo bueno de aquel movimiento, porque hay muchas tendencias a devaluar esa terminología, pero así como se daban cosas, que no todo era tan perfecto, había cosas que aportaron también a nuestra cultura y esa es la de
tomar iniciativa para capacitarte de otra manera, no estar tan pasivo, entonces adoptar esa modalidad de servilismo para así pegarte con quien sabe ejercerlo y aprender. Y esa era la modalidad y obtener los recursos y a veces de manera prestada, momentáneamente, que se prestaba malas interpretaciones, desde luego si no se hacía de manera, digamos, de buena fe, temporal, digamos, en lo que y luego se reponía o se pagaban intereses, a veces se tomaban prestadas o con la autorización del dueño, desde luego, préstame esto, se van al Monte de Piedad y con los recursos, pues invierten en algo, en un cajoncito, por ejemplo, para bolear zapatos, cosas así, ¿no? Para que les produzca algo, pues, pero nada más la herramienta que les proporcione digamos, la metodología, ¿no? Entonces, pues siempre es necesario hacer estas observaciones y bueno, ya, en cuestiones de aportación y de soliloquios o de reflexiones, pues que se vale la pena también hacer notar, porque pues todos no tenemos a veces esa visión, pero hay que tener un poco de visión y abrirnos un poco a esa posibilidad de cambio y pues generar con esto una mejora, acomodamiento dentro de las circunstancias que nos están rodeando. Y por ejemplo, yo veía en estas novelas que ya les platicaba, me gustó mucho no había tenido oportunidad, pero ahora sí, manera así muy, así esta de Hasta que el dinero nos separe, donde se desarrolla una temática muy interesante. En cierta manera, si ustedes leen esta literatura del vendedor más grande del mundo, ahí podrán darse una visión más completa de lo que es esta labor, que es también un arte. Viene a ser un arte que desarrollas por medio de la promoción, el saber promocionar y enaltecer, digamos, pero sin no caer en ese engaño, justificando lo que tú estás promocionando. Primero estar convencido de lo que estás tú diciendo para no caer en eso de pues las reclamaciones, que usted me dijo que esto, que el otro, y no con que sea algo caricaturesco como Don Gato cuando hace su rifa de un ventilador y resulta que el ventilador todos esperaban que era un aparatito de esos que giran y todo como un abanico y se conecta y todo y no, ¿cuál era un abanico? ¿No? Entonces él decía, bueno, pues sí, en cierta manera te proporciona ventilación, pero tú tienes que ejercer una acción mecánica de hacer este movimiento y con el abanico, pues todos, el ventilador, pues todos dicen, bueno, ya no me canso de estarme abanicando tanto, pero bueno, pues es un ejemplito así que les puedo decir, ¿no? En cambio, bueno, pero volviendo a lo que nos trajo la ciencia, me pareció muy digno de comentar y de compartir que, pues sí, muchas ocasiones el producto que tú ofreces en esta comedia era un vehículo que nos permitiera mejorar nuestra movilidad, ¿no? Y muchos pues sí tienen, otros no tienen. Entonces, enaltecer los valores de la capacidad de manejo y todo eso, ¿no? Y la habilidad que tenga el vendedor para poder colocar adecuadamente y la competencia generar un emprendimiento de competitividad, pero adecuado y todo, me pareció bueno así. Pero si se fijan, lo curioso de esta es que luego ellos mismos ya en en capítulos finales se supone que van a abrir otra sucursal o cada vendedor ya tiene otra visión, ya digamos que ellos sienten que ya cumplieron una cierta temporada de estar como vendedores y están a punto o tienen en sus vidas cambios significativos que los van a promocionar a otra labor, entonces ellos tienen que aleccionar antes de dejarle su lugar a la nueva generación de vendedores. Entonces, cuando nosotros vemos ya en los capítulos,
capítulo final, ¿no? Que los nuevos vendedores están prácticamente copiando la misma modalidad que quien los capacitara, ¿no? Entonces te recuerdan en su comportamiento a los mismos personajes primarios que protagonizaron la primera generación, a la generala, a la Rosaura, al Dios mío, al vendedor de libros y todo, cada uno tiene, o sea, como que si tú capacitas a alguien inconscientemente, le pasas o le legas tu modalidad de ser y pues y te copian porque pues te copian tu modo y todo y en cierta manera es tu otro yo, ¿no? Como diciendo, bueno, y también en otras series se ha buscado la manera y este comentario que hacía otra comentarista que sí es periodista y todo. Vero Gallardo decía de su, no, de su comentario de la novela de Para Volver a Amar y la participación que en ella tuvo este actor, que es comediante, Lalo España y todo eso decían, no, pues sí, que yo no sé bien cómo está el humor o el chismerío, ¿no? Por ahí, pero bueno, una temporada sí me gustó esa serie, pero ya cuando empiezan a cambiar los primeros protagonistas como que le dan otro contexto a la obra y entonces a veces en vez de comedia se está volviendo un poco melodrama, otro tragicomedia, ya no sabes tú ni qué, ¿no? Hicieron ya otra o cambió como la esencia. Cuando tú cambias a un personaje de una obra puede tener un contexto, ¿no? Ya en su obra escrita, pero la interpretación de la aportación de cada actor, pues sí vale, yo digo, y eso es lo que a veces buscan los productores, ¿no? O sea, a veces también yo creo que la participación y la interpretación que des tú a un personaje en ese contexto de, pues practicar o ejercer una labor de comediante, pues sí tiene su chiste y no todos tienen la misma facilidad y la fuerza así, digamos, el manejo de la comedia como a veces tuvieron la oportunidad unos son más improvisados, más pachuquescos, ¿no? Copian y a veces no tienen el mismo, magnetismo o qué capacidad, como les dicen, tienen ángel o no tienen ángel para protagonizar. Y hay personas que dejaron huella porque fue la primera interpretación del personaje. Entonces, todos esperamos cuando le toca y decimos, no, no le llega ni a los talones a este actor, no, 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 y el cambio salió perdiendo la obra. Entonces, por eso a veces los productores decían, no, ya, si se acaba la primera generación que tuve de actores, ya, le damos un término a la obra y vamos a tratar de producir otra obra que también tenga la novedad y la aportación de las nuevas interpretaciones, pero ya en otro contexto, ya no es el mismo gatito, pero revolcadito, como cuando toman el argumento de una novela y la vuelven a producir, como por ejemplo fue esta de Mirada de Mujer, como decían, y la que fue protagonizada por la Rufo, que fue una variante de cómo manejaron el argumento de Mirada de Mujer. En sí hay diferencias muy marcadas en el argumento, en el final que le dieron, aunque sí son parecidas, no son iguales, no se puede decir sí son variantes. Y es otro tipo de aportar una observación que deje otro tipo de... ¿Qué nos quiso decir todo el argumento de Mirada de Mujer, la superación de la mujer, pero sin llegar a lo que es ese fanatismo de lo que es el feminismo, ¿no? O sea, simplemente diciendo todo estaba justificable ahí, no se, ¿cómo se dice? Estigmatizó o se censuró mucho una conducta ni se cayó en la violencia de género, ¿no? O sea que ahí casi, digamos, tanto tiene la culpa ahí la protagónica femenina como el protagónico masculino. En el caso de este matrimonio, en Mirada de Mujer, por ejemplo, decimos, bueno, pero es que también el legado que sentaron las primeras generaciones de baby boomer, donde la mujer aportaba su capacidad de dar comodidad
comodidad y confort al hogar. Entonces esa era su aportación en ese emprendimiento conyugal, ¿no? Entonces ese era el papel que ella jugaba, pero cuando se cambian porque se descubre la dualidad de vida que estaba llevando la pareja y que ya tenía casita chica y que las amigas le abren los ojos y dicen, no, no, pues tú también tienes que tomar otro tipo de, digamos, variables, ¿no? De reacomodar tu vida de otra manera, si no te va a llevar ahí la depresión y todo, y cómo vas a acabar. Y entonces ella, pues, de la nada tiene que reacomodar de acuerdo a las capacidades que tengan ejerciendo un oficio. Si no acabó sus estudios de academia, pues entonces, ¿qué hace? Pues lo que más habilidad tenía ella, le gustaba mucho lo que es la jardinería, y entonces ella crea un vivero y empieza así a generar su propio emprendimiento que le da facilidades. En el caso de Victoria, la Rufo tenía más habilidades para hacer postres, pues crea su promoción en las empresas así ya de prestigio y mete su producto de postres y tiene ella pues unas posibilidades porque ella tenía pues una propiedad así donde tenía ahí una vaquita y la ordeña y pues la leche y le genera para hacer sus postres y todo, ¿no? Entonces tiene sus variables de emprendimiento. Yo estoy tomando el enfoque desde un punto de vista del emprendimiento. Entonces no es feminismo el que la mujer tome iniciativa y quiera tener una privacidad para ejercer un emprendimiento. Eso no quita que vaya a, bueno, puede hacer una hibridez y campechanear y organizarse bien y cubrir la ventaja, pero no es que diga que su género es más trabajador porque hay compensaciones, ¿no? De una o de otra manera, la administración de su energía, tanto mental como capacidad física, pues es tal vez congruente con su fisiología y su capacidad de metabolizar todo lo que es la proteína que recibe y todo ese alimento abstracto que también es necesario para alimentar el estado anímico y la salud mental, ¿no? Entonces, todo tiene su porqué y los tiempos de Dios, pues hay un tiempo para ejercer con energía y otro tiempo para ejercer con inteligencia la administración tanto de asesoría como de ejercicio y pues capechanear es hacer una especie de pues híbrides, una labor híbrida, pero sí tienes que estar consciente, como todo emprendedor y todos los jefes, yo digo, ay, bueno, sí, como dicen, no, pues es que quiere ser jefe, pues que trabaje el jefe también, pues si el jefe siempre está trabajando, si no fuera por la capacidad inteligente que tenga el jefe para reunir todas esas características que amerita un emprendimiento, no tendría una fuente de trabajo y por lo tanto tú tampoco tendrías una fuente de empleo donde pudieras ejercer, ¿no? Una labor, porque te están reconociendo tu mérito a través de un salario, una aportación que te permita también hacer tu vida de otra manera, ¿no? En menor escala, a lo mejor no igual, no vas a tener las mismas condiciones, no se compara, pero sí puedes hacer una especie de vintage y a aprovechar al máximo cuando quieres, ya tuviste un tiempito y quieres renovar, a lo mejor con mínimas inversiones si te es posible y hacer pues ese tipo de intercambios que mejoren tu calidad de vida. Eso sí puedo, te lo creo, ¿no? Y va muy coherente a la capacidad que tienes y manejas un paralelismo y eso te permite mejorar y también mejoras el entorno social con las personas que tú compartas tu estancia, tu espacio habitable a veces lo tienes que hacer de manera individual porque las circunstancias son diferentes, no se puede hacer una comparativa porque hay muchas, digamos, circunstancias, ¿no? O sea, llegado el momento, tienes tus justificaciones y no tienes por qué estar explicándolas y detallándolas y todo, porque muchas veces tú buscas la compresión y lo que ocurre es que en vez de eso,
no hay solidaridad y te ponen en una especie de vida de ermitaño y tienes que arreglártelas y dices, bueno, quería vida de jefe, pues que ya haga todo, pues sí haces de todo, pero acabas muy cansado. Entonces, si quieres reorganizar y cambiar a otro régimen, pues obviamente sí te va a costar trabajo, pero también puede, todo se vale, ¿no? Son tiempos que cambian, tú tiempos que puedes renovar, pero ya estás convencida, ya viviste todo, entonces tú dices, no, ya no estás con que, ay, si yo hubiera hecho esto, me hubiera ido así, no, ya te probaste tú, entonces tú ya, no es que seas conformista, sino que ya estás consciente de la capacidad que tienes y que la vida no todo te va a dar. Si te da una temporada, una cortesía, más tarde, si tú no compensaste esa cortesía o no hiciste recíproca el intercambio y no compensaste, pues te lo va a cobrar, te va a extender una factura, te faltó hacer esto, te faltó hacer lo otro, y pues bla, 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 y aguántate, ¿no? Entonces dices, bueno, yo estoy consciente, en este ramo me faltó esto, pues lo voy a hacer así. En este ramo, pues yo a mi manera trato de compensar. Si yo recibí una educación, la comparto y digamos, lo poquito que tenga lo aporto de esta manera, ¿no? Pero también tratando de participar, ¿no? Pero simplemente dices, bueno, a veces tendrás compensaciones, a veces no, y acuérdate que a veces es digamos, todo es compensado, ¿no? A veces sin querer queriendo, tú no piensas ni por dónde sabes que te va a caer, te cae. Te tiene que caer una especie de compensación porque pues es lo justo, ¿no? Porque de alguna manera a veces no desaprovechas o sin darte cuenta tú sembraste una semillita, por ahí hubo algo y entonces te convidaron de esa ganancia de cosecha que benefició a muchos y a ti también te tocó. Entonces, pues tienes que verlo así, ¿no? También dices, bueno, sí, ok, ¿no? Entonces, si ese es un precio que tengo que pagar por este emprendimiento, yo creo una fuente de empleo, pero no es tan matemática la cosa porque yo veo que no es tan de la misma forma que yo imaginaba la compensación, pero a la larga cuando haces ya otras analogías te das cuenta que hubo otras digamos cosas que sí compensaron, ¿no? Que no te diste cuenta en su momento, pero sí después vinieron como una especie de retribución extemporánea, ¿no? Por llamarlo así. Y tú pues dijiste, bueno, pues es que lo que siembras lo que cosechas, ¿no? Como decían, que siembra vientos cosecha tempestades y el que siembra buenas cosas, pues buenas cosas. Ya en eso queda, ¿no? Ya que sea la conciencia de digamos, a quien le toque compensar y equilibrar, ¿no? A la divina providencia, lo que sea. Pero bueno, todo tiene un porqué o una razón, y eso es, digamos, las tareas que tienen, ¿no? Los sabios, ¿no? Y todo. Bueno, pues ya, esa es mi reflexión, y bueno, me voy a seguir tomando mi agüita, y como tengo cosas que hacer, los veo luego y les hablo más a fondo de lo que es estas cuestiones, detallitos del diseño y cómo interpreto yo lo que es tunear. Vamos a tratar de tunear algo así. Bueno, déjenme primero acabar de concretar, porque todavía no tengo parte de la receta, pero me faltan algunos ingredientes. Ya que los tenga, ya se los comparto más claro. Sale pues, luego los veo. Y pásensela bien y damos la bienvenida al próximo mes de abril.